esta sesión de la mañana con Marta Cendón, también no necesita presentación, la profesora Marta Cendón. Seguimos en la Edad Media esta mañana, un poco más hacia atrás, ¿no? Con esta conferencia titulada Los Moscoso y Santiago de Compostela, bueno, aquí lo tengo en gallego, a xaciga da liñaxe dos Moscoso, ¿no? La yacija del linaje de los Moscoso, ¿no? Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, por la preparación de todo este monográfico. Y como ya es la hora de comer y vamos justos de tiempo, todos los agradecimientos al museo que nos acoge. Y me toca el granito, terminar teniendo música, color, a mí me toca el granito, pero espero contarle cosas que puedan llamar su atención y incluso pues, plantear alguna novedad. Bien, aquí vemos los fragmentos de, en principio, una yacija, pero yo creo que son dos yacijas. De hecho, está muy bien la cartela que dice placas de sepulcro con escudos de los Moscoso. De tal manera que vamos a ver si se trata de un sepulcro o dos. Pertenecerían a un taller compostelano realizados en granito con restos de policromía y que corresponden a mediados del siglo XV, dato con el que concuerdo plenamente. Bien, los fragmentos de esta yacija, que no hay duda que pertenecen a un miembro del linaje de los Moscoso, dado que en ellos vemos el escudo de los Moscoso, ese lobo que en una miran todos hacia el mismo lado y en la otra, por eso yo creo que pueden ser dos, se miran entre sí, fueron hallados en unas excavaciones llevadas a cabo en la Plaza de la Quintana por Chamoso Lamas. En estas excavaciones, de las cuales vemos imágenes, se encontraron varias piezas. Entre otras cosas, se encontraron piezas que procedían del ledoiro del coro mateano. Por eso traigo aquí esta imagen de lo que sería la catedral en el principio del gótico, cuando don Juan Arias le añade esa magnífica cabecera que quedó inconclusa y cuyos restos se encontraron en parte en esas excavaciones. Y aquí estaba el coro del maestro Mateo, y ahí en el ledoiro, es decir, la parte desde la que se leía, hay un altar y púlpito de Santa Ana y un altar y púlpito de San Marcos. Esto se situaba en el trascoro del coro pétreo, en el que estaba por un lado la capilla de Pedro Fernández de Castro y los altares de San Jorge y Santa Úrsula, datados en torno a 1341, y estaría la capilla Dos Ferros del obispo Rodrigo de Moscoso en torno a 1372. Bien, aquí aparecen otra serie de edificios. Es interesante situar aquí, es donde se va a llevar a cabo la capilla del Sancti Spiritus, donde se va a enterrar Alonso Sánchez de Moscoso. Tanto Alonso Sánchez de Moscoso como Rodrigo de Moscoso eran arzobispos de Compostela, ambos hermanos, los cuales habría que situar en el siglo XIV. Como decía, el sepulcro de Alonso Sánchez de Moscoso se conserva en la capilla del Sancti Spiritus, y en cambio en el de Rodrigo de Moscoso no tenemos ningún resto que sepamos. Y cuando uno ve esos restos con unas yacijas con escudos de los Moscoso, piensa, será el sepulcro de don Rodrigo de Moscoso. Ya les anticipo, ya estamos, que no.
no les voy a dejar con la intriga hasta el final. Sería de mediados del XIV y lo que tenemos en este museo son unas piezas de mediados del siglo XV. Por lo tanto, no se corresponden a él, ni tampoco al heredero, el que se va a encargar de llevar a cabo lo que deseaba el arzobispo don Rodrigo de Moscoso, que era su sobrino Lope Pérez de Moscoso el Mozo, que muere antes de 1382, también muy temprano, para corresponderle estas yacijas. Por lo tanto, sí, lo que nos lleva a tener esto en cuenta es que tenemos un linaje, que es el de los Moscoso, que tienen un papel muy importante en Santiago, ya que ocupan la sede arzobispal, ni más ni menos, y después pues tenemos una serie de personajes de este linaje que van a ser enterrados, entre otros lugares, en Santo Domingo de Bonaval, que está lleno de blasones de los Moscoso. Bien, estos fragmentos que se conservan en el museo reflejan lo que sería probablemente una o dos yacijas, es decir, frontales de sepulcros que estarían adosados a la pared, o en el caso de ser un solo sepulcro, podrían corresponder a los dos laterales de una peana. Una peana es un sepulcro exento que tendría decoración por los dos lados. De todas maneras, vemos que la estructura tiene los escudos, 4, y estarían flanqueados por sendos ángeles ceroferarios, es decir, que portan velas, que portan cirios. Vemos que en la parte inferior tiene unas arcuaciones apuntadas con tracería, y las columnas son lisas, mientras que en el de la parte superior se van combinando columnas lisas con columnas helicoidales. Fíjense que esta columna helicoidal recuerda a los modelos ya desde platerías, donde se combinan las bolas con el elemento helicoidal. Bien, esta estructura de disposición bajo arcadas sustentadas en columnas es tan antigua como el mundo clásico. Aquí tienen un sarcófago pagano de los 12 trabajos de Hércules de hacia el año 160, donde tenemos en este caso arcos de medio punto que son sostenidos por columnas. Fíjense que tienen también una serie de decoraciones helicoidales. El arte cristiano adopta esos modelos del mundo clásico, y aquí tenemos uno de los más conocidos sarcófagos paleocristianos, el de Junio Basso, que está en el Museo de San Pedro del Vaticano, no los museos vaticanos, sino en San Pedro, de en torno al 359, donde vemos cómo se combinan tímpanos, frontones triangulares y semicirculares, y el piso superior zonas adinteladas. Es decir, están modelos clásicos, y donde se vuelve a jugar con distintas columnas con decoración y también helicoidales. Bien. Hacemos un salto en el vacío, que no voy a llenar de palabras, sino muy brevemente para decirles que a lo largo de la Alta Edad Media va decayendo la existencia de sepulcros de aparato frente a los sepulcros llanos, las laudas sepulcrales, y cómo se va a ir recuperando el sepulcro exento a lo largo de, sobre todo, ya finales del románico y principios del gótico.
hay una serie de ejemplares muy conocidos que estarían vinculados a los talleres de las Huelgas de Burgos. Este es el sepulcro de un hijo o una hija, dependiendo, hay distintas interpretaciones, de Alfonso VIII. Vean que hay algunas zonas donde se conservan las columnas, serán mucho más finas, en otras se han fragmentado y se sitúan dentro de esas columnas distintos personajes, en este caso que acudirían al cortejo fúnebre de él o la difunta. Y sobre esos arquillos tenemos una serie de torreones que están evocando la Jerusalén celeste, la iglesia. De esos mismos talleres burgaleses tenemos este sepulcro que también está en las Huelgas, atribuido a Alfonso X o a Don Nuño, de principios del siglo XIII, y en este caso fíjense cómo ya sustituyen las figuras por escudos. Esto es algo muy interesante porque vamos a ver cómo en el siglo XV y en Santiago se van a recuperar los dos modelos. Hay que decir que las relaciones Compostela-Burgos habría que estudiarlas con detenimiento porque muchos modelos burgaleses acaban llegando a Santiago. Bien, este es otro de esos sepulcros en el pórtico del atrio de los caballeros de inicios del siglo XIII. Otro más, en este caso volvemos a tener figuras debajo de los arquillos, en este caso se eliminan las columnas, a mediados del siglo XIII. Es decir, se está jugando con esos dos modelos. Bien, ¿cómo llega o cuándo llega todo esto a Galicia? El primer ejemplo que tenemos de algo parecido en Galicia es el sepulcro de la reina doña Juana de Castro, hija del que estaba enterrado en el trascoro de la catedral, que se casa con don Pedro I, esposa por un día. Fallece en 1374 y se va a inhumar en la Catedral de Santiago como reina, aunque, insisto, su reinado fue de lo más efímero. Fueron dos hermanas que tuvieron muy mala suerte. Es hermana de Inés de Castro, la que está en Alcobaza. Bien, en este caso vemos que tenemos unas estructuras arquitectónicas con esos torreones, y en este caso tenemos un Cristo mostrando las llagas, pero no tenemos las columnas entre los escudos, salvo en los extremos. Bien, este modelo, siempre agradezco mucho los dibujos de José Antón García González Ledo, fallecido y que trabajó durante años codo con el Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, y a los que les agradezco también que siempre que necesite alguno de los dibujos, porque a veces se ven mejor, ¿no? Me lo proporcionan amabilísimamente y con toda su generosidad, pues sería, por así decirlo, el punto de partida para este modelo en Galicia. Dentro de ese finales del XIV y a principios del XV, vamos a tener, por una parte, blasones bajo columnas y, por otra parte, vamos a tener figuras humanas bajo o incluso a modo de columnas. Este modelo compostelano se va a expandir por distintos lugares, fundamentalmente de la diócesis. Aquí tenemos el sepulcro de Araspardo en San Francisco de Betanzos, posterior a 1391, es el cuñado de Fernán Pérez de Andrade Obo, hermano de su esposa Sancha García. Si se fijan, en este caso tenemos esas estructuras acastilladas, tenemos las columnas que enmarcan los escudos de los Pardo. En el Museo de Pontevedra, concretamente en las ruinas de Santo Domingo, está este sarcófago que pertenece a algún miembro del linaje de los Sotomayor, de principios del siglo XV, donde vemos el blasón de los Sotomayor debajo de las columnas. A este sí que le hacía falta un dibujito, porque fíjense cómo estaba
cuando yo hice la foto. La verdad es que hace unos bastantes años. Bien, en Santo Domingo de Bonaval, concretamente en el claustro, está apoyado otro sarcófago que Carmen Manso relaciona con los Moscoso. Aquí está el lobo de los Moscoso, y con los Bendaña, pero si yo no veo mal, yo creo que estos son Rodeiro, son las ruedas de los Rodeiro, los Bendaña son los roeles lisos. Por eso pongo ahí Bendaña con interrogación. Vean cómo es un poco el mismo planteamiento. Estamos hablando, todos ellos, de principios del siglo XV. Y en el claustro de la catedral tenemos un sepulcro también muy dañado, con ese mismo motivo y con esas estructuras acastilladas. También en Bonaval tenemos un modelo que se corresponde con el sepulcro de Fernán Cao de Cordido el Viejo, datado entre 1390 y 99 por Carmen Manso, que en este caso tiene una iconografía que es la crucifixión y la anunciación, y los escudos quedan relegados, ahí están los Cordido, a los extremos. Bien, Santo Domingo de Bonaval se convierte en un panteón fundamental para los Moscoso. Lo que ocurre es que el árbol genealógico de los Moscoso y la adjudicación de los sepulcros de Bonaval no nos lleva a ponernos de acuerdo en los distintos investigadores que hemos trabajado sobre ellos. Aquí tenemos el árbol a partir de Carmen Manso, que relaciona los sepulcros de los Moscoso con Constanza de Moscoso. Ese no hay duda, es la viuda, casada con Fernán Pérez de Andrade, viuda de él también, dependiendo de los autores, segunda o tercera mujer de Fernán Pérez de Andrade Obó. Y según Manso, estaría también inhumada su hermana mayor Fernández de Moscoso, casada con Fernán Becerra de Cances, y su hija Urraca Rodríguez do-Campo, que se casa con Martín Becerra de Cances. Bien, esta sería, esta no hay duda, Constanza de Moscoso, hacia 1420, y si se fijan, ya empezamos a encontrarnos que esos arcos se van haciendo geminados con una decoración que es semejante, ahora lo vamos a ver, a la de las salas capitulares de los conventos franciscano de Santiago y dominico de Pontevedra. Debajo están los escudos y entre ellos las columnas decoradas con motivos helicoidales. Si se fijan, esta es una Moscoso, tiene el emblema de los Moscoso, y en medio estaría el escudo de su marido, Fernán Pérez de Andrade. Ave María, gratia plena, con la banda. Sin embargo, Eduardo Pardo señala que normalmente en los sepulcros femeninos, aquellas mujeres que han estado casadas disponen, como lo vemos aquí, en el centro de su yacija el escudo de su marido. Entonces, él considera que puede tratarse de María de Moscoso, casada con Gonzalo Díaz de Mesía. Entonces, después de Constanza de Moscoso, que no hay duda, vendría, según Carmen Manso, Mayor Fernández de Moscoso, hermana de Constanza, según Rocío Sánchez Ameijeiras, María de Moscoso, casada con Rodrigo Díaz de Mesía, y según la opinión tradicional, Juana de Castro Lara y Guzmán, esposa de Rodrigo de Moscoso.
No se olviden de este nombre. María de Moscoso. A partir de mis investigaciones, la siguiente dama que está enterrada, Carmen Manso indicaba que era Urraca Rodríguez Ocampo, casada con Martín Becerra de Cances. Ahí sería un poco el árbol genealógico. Tradicionalmente está relacionada con Inés de Moscoso, casada con Vasco López de Ulloa, y si nos fiamos de esa aportación del profesor Pardo de Guevara, sería una dama que estaría casada con un Andrade, porque es el escudo que está en el medio. Entonces, en este caso, Carmen Manso dice Urraca Rodríguez de Ocampo, muerta en 1426. Yo señalaría María de Moscoso, casada con Fernán Pérez de Andrade II, muerta en 1470, y la opinión tradicional, Inés de Moscoso, casada con Vasco López de Ulloa, que sería este personaje, salvo en la opinión de Manso y de Sánchez Ameijeiras, que creen que sería Juan d'Ocampo, que testó en 1380. Hay que pensar que Juan d'Ocampo no era un caballero, era un burgués, y es demasiada armadura para una persona que no perteneciese a un linaje más relevante. El texto además en 1380, y si se fijan, este tipo de modelos nos va acercando al siglo XV, incluso, ahora veremos, a mediados del siglo XV. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso, para ser un Ulloa, lo normal es que los escaques estuviesen pintados con las rayas horizontales. Bien, esas estructuras de las arcuaciones se asemejan, como les decía, a los modelos de las alas capitulares de San Francisco de Santiago y de Santo Domingo de Pontevedra. De tal manera que se ve que son unos talleres que están tomando unos modelos que además se van a expandir por otros lugares de la diócesis, archidiócesis, como es el caso de San Francisco de Betanzos. Aquí tienen el escudo de García Pérez de Vilousaz, un caballero fallecido en 1402, y Juan López de Vilousaz, un eclesiástico fallecido en 1440. Aquí tenemos, como podemos ver perfectamente, la transcripción de los epígrafes. Aquí está el canónigo de Santiago, y si se fijan, tenemos esos escudos, esas arcuaciones dobles, descansando o bien sobre el escudo y luego siendo separados por las columnas. Bien, y todo esto son ya fijas, es decir, corresponden a sepulcros de lucillo, es decir, sepulcros adosados al muro. Insisto, este era un canónigo de Santiago. Este es su hermano, García Pérez Vilousaz, que aunque fallece antes, ya se ve que esta yacija y la de al lado están hechas al mismo tiempo. Bien, tenemos el otro modelo, el de motivos antropomorfos. Este modelo tiene menos ejemplares, entre otras cosas porque alguno de los más relevantes se ha perdido, como este procedente de San Francisco de A Coruña, donde vemos a Cristo mostrando las llagas, igual que lo veíamos en el centro del sepulcro de doña Juana de Castro, y aquí tenemos un apostolado bajo, en este caso, frontones triangulares. Volvemos a tener las decoraciones acastilladas y, en este caso, pues volvemos a tener a la figura humana como la que destaca en el conjunto. Bien, ¿qué tenemos en el claustro de la catedral
tenemos un frontal de una yacija en la que nos encontramos como debajo de los arcos se van alternando figuras de distintos santos, apóstoles, Santiago, y en las esquinas ángeles ceroferarios. Les decía, hasta Betanzos veíamos solo escudos, y aquí tenemos arcos, figuras humanas y ángeles ceroferarios en las esquinas, cerrando la yacija. También de mediados del 15 es este otro sepulcro en el claustro, donde va a haber una combinación de ángeles sosteniendo escudos de los Sotomayor y ese mismo tipo de arcuaciones, pero no tenemos los ángeles ceroferarios, son ángeles tenantes, portadores de escudos, algo muy característico del siglo XV. Y aquí tenemos un ejemplo que, en mi opinión, marca el modelo claro para estas yacijas del Museo de Peregrinaciones. Es el sepulcro del arzobispo don Álvaro Núñez de Isorna, datable en torno a 1446-1448. Estaba en una capilla del claustro, la llamada capilla de los arzobispos. Estaba en el claustro y cuando yo estaba haciendo mi tesis, don José María un día me dijo: fíjese, porque yo creo que esto era el sepulcro de uno de los obispos, fíjese en los escudos. Y efectivamente, en su día me fijé en los escudos y ahí estaba Rodeiro, Bendaña, Bahamonde e Isorna, los escudos que se corresponden con el arzobispo don Álvaro Núñez de Isorna. Por lo tanto, esto que fue utilizado en su día como pilón en una casa particular era ni más ni menos que la yacija del sepulcro de don Álvaro de Isorna, que por eso podemos datarlo perfectamente, porque él dice que me hagan un sepulcro con estos escudos y tal cual. Y aquí tenemos a los ángeles ceroferarios. Por lo tanto, el modelo para estos fragmentos, y aquí yo creo que corresponde ponerlo en plural, de yacijas pertenecientes al linaje de los Moscoso, está claro que está tomado del de don Álvaro Núñez de Isorna. A estos fragmentos le falta un resto del escudo de los Moscoso y en este lado le faltaría el ángel ceroferario. Y esta sería la otra yacija. No tenía las medidas de este fragmento, pero ahí tenemos 1 metro. Tenemos el ángel ceroferario y en este caso se ve la vela, y aquí se ve mucho mejor en el dibujo de José Antón García González Ledo, que me cedió, insisto, amablemente Eduardo Pardo de Guevara, el fragmento de lo que sería ese ángel ceroferario que culminaría el sarcófago. Por lo tanto, en principio, y teniendo en cuenta que la mayoría de los modelos pertenecían a yacijas y no a peanas, es decir, no eran exentos, es muy probable que se tratase de 2 sepulcros. Estos modelos se van después a Lugo, y de hecho en los sepulcros conservados en San Francisco de Lugo y Santo Domingo de Lugo nos encontramos las yacijas en las que se mezclan los escudos con los ángeles ceroferarios. Es cierto que se cambian esas arcuaciones geminadas por una arcuación conopial, con esa especie de decoración flamígera. Esta es la de Pedro Fernández de Bolaño y esta es la de Rodrigo Alfonso de Saavedra,
Fíjense las fechas, muerto en 1448, en San Francisco de Lugo. Y esta sería la de Fernán Díaz de Rivadeneira, fallecido en 1461 en Santo Domingo de Lugo. Aquí vemos el modelo lucense, que está claro que va de Compostela hacia allá. Y ya en una cronología más tardía estaría el sepulcro de Pedro Carneiro en Santa María Nova de Noia, con esos ángeles ceroferarios y esos modelos más cercanos a los lucenses. Este sarcófago suele estar datado en el siglo XVI, yo tengo dudas de que la hallazgo sea tan tardía. Ya hay otro hilo del que tirar para seguir investigando. Bien, mi hipótesis. Si tenemos dos sepulcros, habría que encontrar dos posibles candidatos a haber ocupado esos espacios. Me encontré con que Ruiz Sánchez de Moscoso, el tuerto, que primero se casa con Inés Álvarez de Limia y en segundas nupcias con Mayor de Sotomayor, testa en 1454 y se manda inhumar en San Paio de Antealtares. Recuerden que estos sarcófagos se encontraron en la Quintana. Su hijo, Rodrigo de Moscoso, testa en 1458 y se manda inhumar en San Paio de Antealtares. Este, Rodrigo, era el que estaba casado con doña Juana de Castro Lara y Guzmán, hermana de Inés de Castro, a la que tradicionalmente se le atribuye el segundo, es decir, el sarcófago que está a continuación del de Constanza de Moscoso, y a Inés el de enfrente. Por lo tanto, a las mujeres las tendríamos inhumadas en Santo Domingo de Bonaval y a los varones en San Paio de Antealtares. Tanto Ruy como Rodrigo fueron pertigueros mayores de Santiago, ambos señores de Altamira, por lo tanto con una vinculación importante con la Iglesia de Santiago. Lo que nos dice el testamento de Ruiz Sánchez de Moscoso es: "Y ten mando enterrar meu corpo no mosteiro de San Paio de Antealtares da cidade de Santiago, e no sepulcro que mandou facer cabo do altar de Santa María, que de entrada está a mão direita, e da outra parte yace meu tío Bernal Llanes". El tío Bernal Llanes es Bernal Yáñez de Ocampo, ciudadano y caballero, fallecido en 1458 y casado con María de Bendaña. Por lo tanto, vemos que dentro de la línea masculina de los Moscoso hay una preferencia por ser enterrados en San Paio de Antealtares. Sería maravilloso un estudio en profundidad de lo que pudo ser la iglesia de San Paio de Antealtares, porque solo sabemos que está en la capilla de Santa María a mano derecha, y allí está Bernal Yáñez. Es muy probable, insisto, que se trate de un sepulcro de Lucillo. Y ten mando que no día da miña interrazón, que me digan en o dito moesteiro de San Paio 7 misas cantadas e 23 rezadas de requiem. Y ten mando que nos 7 días siguientes, despois de miña interrazón, que me digan en o dito moesteiro cada día 10 misas de requiem, 7 rezadas e as 3 cantadas, e que con cada misa cantada van sobre miña sepultura con responso e agua bendita. No dejaban nada al azar. Yo me muero, pero aquí vienen todos. Y su hijo no se manda a enterrar en esa misma capilla, sino "E ten mando que meu corpo sexa sepultado dentro no mosteiro de San Paio de Antealtares da cidade de Santiago".
e mando que a miña sepultura se poña dentro no coro, ni más ni menos, entre los monjes, alí a donde estou igualado, es decir, igualado con o prior e convento do dito mosteiro, según máis largamente pasou por Alfonso González notario. E mando que den o dito prior e convento un cáliz de prata de 2 marcos labrado. E ten mando máis que para un corregamento de capelanía que meu padre Rui González e eu alí ordenamos, es decir, su padre, el que acabamos de ver, e dotamos que haya o dito mosteiro e convento eu for igualado para os quais ditos 2000 pares de brancas eu docto ao dito mosteiro para sempre o meu casal de aramio, que yas e marrosos, con las heredades que a él pertenecentes, e lle doto máis, como dito é o casal de Agro, de Nuño de Cabo, de Santiago, e máis os meus casais de Vidám, de Cabo de Arrocha, de Santiago, e se algo faltare para complemento da dita cantía, mando que o perfasa meu fillo Bernaldo Eans. Su hijo, Bernaldo Eans, es el que muere en el sitio de Santiago con el arzobispo Fonseca. Por lo tanto, tenemos, en mi opinión, y ahí me lanzo, un modelo que procede del mundo clásico y continúa en el paleocristiano, que es relevante en el taller de las huelgas de Burgos desde finales del siglo XII a la primera mitad del XIII, que en Galicia el modelo se inicia en la Yacija de la reina Juana de Castro, fallecida en 1374 en la Catedral de Santiago, que tendrá una gran repercusión en la escultura funeraria gallega, que la combinación de escudos y ángeles en estos fragmentos reúne 2 tipos de yacijas que se encuentran hasta entonces en Galicia, es decir, las de blasones y las que presentan motivos antropomorfos, y que podrían pertenecer a 2 yacijas de sendos sepulcros bajo arcosolio o ser las 2 caras de una peana exenta. En el primer caso, podrían corresponder a Ruiz Sánchez de Moscoso, quinto señor de Altamira, pertiguero mayor de Santiago, que fallece en 1456, está en el 54, enterrado en la capilla de Santa María de San Payo de Antaltares, y su hijo Rodrigo de Moscoso, sexto señor de Altamira, pertiguero mayor de Santiago, fallecido en 1458, enterrado en el coro de San Payo de Antaltares. En el segundo caso, si pudiésemos pensar que son los 2 lados de una peana exenta, cosa que no me parece probable porque todos los modelos que hemos visto son de una yacija, en ese caso sería más viable que se tratase el de Rodrigo de Moscoso porque está en el coro y en el coro estaría más centrado y no lateralizado donde estarían los sitiales de los canónigos. Entonces, puestos a disponer, creo que más viable la primera opción y en todo caso de ser la segunda. Por eso yo creo que ya le cambié el título, luego viendo digo, son 2 yacijas y como encima tenía 2 posibles candidatos, pues me parece que me he lanzado con red proponiendo estas hipótesis. Muchísimas gracias.